Esta noche el Partido Comunista celebrará sus 100 años de historia en Chile con una actividad en el Estadio Nacional. Vamos a conversar de este tema, de la historia de este partido, del presente, por cierto, también, de los desafíos que se abren y momentos de decisiones, precisamente. Vamos a conversar de aquello con Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Carol, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida a CNN Chile para hablar de este momento, de este cumpleaños que pilla al Partido Comunista en un momento bien interesante. Pero antes de abordar el presente, me gustaría ir un poco al pasado. Son 100 años de historia. ¿Estos 100 años transforman al Partido Comunista en uno de los más importantes, crees tú, en la historia de nuestro país? Yo no sé si de los más importantes. Cada partido y cada organización tiene su propia importancia, ¿cierto? Pero sin embargo sí creo que el Partido Comunista es un partido que ha dado muestra que, producto de valores tan importantes como la consecuencia, como la mantención de las ideas, la lucha permanente y la convicción, sobre todo la convicción, es lo que nos ha permitido sobrevivir 100 años. Yo te decía, 100 años de los cuales más de 30, casi 35 años han sido vividos en clandestinidad, en ilegalidad, a pesar de haber sido incluso parte de un gobierno en su momento con Gabriel González Videla, donde producto del partido jugando un rol en asumir también tareas y apoyando la huelga de los trabajadores del carbón en ese momento, fuimos pasados a la ilegalidad en ese momento y tuvimos que vivir un momento muy difícil de nuestra historia. Lo mismo en la dictadura militar. Entonces, ha sido un partido que de alguna u otra manera es muy parte de la historia de Chile. Hemos vivido una parte muy importante, 100 años, sí, ¿cierto? Claro. Se notan en la historia de un país también. Por eso hoy día la celebración del Partido Comunista no pasa desapercibida en Chile, digamos. O sea, mucha gente está pendiente de cómo estamos celebrando nuestra actividad. Hemos tenido la oportunidad de compartir con amigos, compañeros, cercanos, en fin. Estadio lleno, ¿no? Estadio lleno, así estamos súper contentos. Hoy día el Estadio Nacional, 8 de diciembre. ¿Cómo han logrado eso? Sí, bueno, de hecho, alguien decía, el único partido que ha sido capaz de llenar el Estadio Nacional en la historia de Chile ha sido el Partido Comunista. En el 73 con los 50 años que celebramos, y en el Congreso Nacional de las Juventudes Comunistas en el 7º Congreso, cuando Gladys estaba de secretaria. ¿A qué atribuyes tú esa capacidad de convocatoria que tiene el Partido Comunista? Mira, yo creo que porque alrededor del Partido Comunista, o sea, en el Partido Comunista hay mucha mística, hay mucha cultura. El llenar el estadio no pasa solamente por un tema de ideas políticas, sino que también lo que ahí se concentra, o sea, hay mucha mística. Hoy día nosotros estamos construyendo este acto del 8 de diciembre, lo hemos construido, ¿cierto?, en conjunto con artistas que han sido parte de esta historia. Sí. O sea, van a estar ahí los Inti Illimani, van a estar ahí también una parte de Quilapayún, va a estar Iyapu, Sol y Lluvia, Canto en Piedra, van a estar también Manuel García, el Nano Stern, el Chinoy, o sea, una serie de artistas también, otros más jóvenes, algunos no, otros no tan jóvenes, ¿cierto?, sí, que han contribuido a la formación de esta historia y que son parte de la configuración política de un partido que siempre ha estado del lado de la cultura. ¿Sabes que a mí me llama la atención algo? Tú hablabas de una de las características que le ha permitido vivir por 100 años, de tener 100 años de historia al Partido Comunista, la convicción. Pero el Partido Comunista también ha sido capaz de vivir distintos momentos políticos. Nace con un contexto, el Partido Comunista acá en Chile, y ha transitado por distintos momentos y situaciones, contextos socioeconómicos, culturales distintos. También hay mucha flexibilidad, me imagino, en eso. Bueno, efectivamente, nosotros... Para sobrevivir así a esos cambios. El partido ha tenido distintas etapas, distintas apuestas políticas también. O sea, hemos pasado de tener de ser parte de la construcción de un gobierno popular, como fue la Unidad Popular, ¿cierto? Ser parte de la construcción de un gobierno democrático. Hemos estado en la clandestinidad, luchando contra la dictadura con distintas maneras de lucha, también generando movimiento juvenil, movimiento social. Fuimos parte también durante todo este proceso de construcción del nuevo movimiento social que ha emergido en Chile, desde la construcción del movimiento social estudiantil, desde la construcción del movimiento sindical. Hemos estado todo el tiempo también trabajando y contribuyendo al debate, ¿cierto?, al interior del movimiento sindical. Hoy día una mujer comunista, que es Bárbara Figueroa, está a la cabeza de esa organización, y la verdad es que eso nos mantiene... Es lo que nos mantiene vivo y es lo que nos de alguna u otra manera también va dándole sentido a nuestra
nuestras definiciones y nuestras apuestas políticas. ¿Y esas definiciones también van cambiando en el tiempo? ¿O los principios con los que se funda el Partido Comunista acá en Chile han ido mutando o son transversales a la historia o al tiempo? Yo creo que una cosa son los valores y los principios y los valores son intransables para nosotros. O sea, aquí el valor de la justicia, el valor de la igualdad, el valor de la solidaridad, el valor del humanismo profundo que representan las ideas del comunismo, son parte de las cosas que para nosotros son trascendentales y han cruzado la historia de nuestro partido. Ahora, lo que va cambiando es cómo aplicar finalmente el proyecto político al que nosotros aspiramos a construir. Y eso nosotros creemos que es en base a etapas. O sea, nuestra construcción hoy día aspira a la construcción del socialismo y posteriormente al comunismo. Esa es nuestra idea, esa es nuestra visión. Y eso no ha cambiado. Y eso no ha cambiado. Sin embargo, creemos que en este periodo lo más urgente es construir democracia. Porque estamos viviendo en un modelo neoliberal que se contrapone y se contradice absolutamente con los principios de la democracia. O sea, nosotros creemos que el periodo de transición, después de la dictadura, de construcción de esta pseudo-democracia, no ha concluido. Y la democracia plena todavía no se alcanza. Entonces, ese creemos que es el primer paso para generar las condiciones, para poder generar una sociedad distinta, mucho más justa y mucho más avanzada como la que nosotros aspiramos. Antes de ese objetivo final, que es el Estado, como el socialismo y el comunismo, ¿no? Esto como una etapa previa. Entonces. Esto es una etapa previa y es parte del proceso a lo que hoy día nosotros estamos aspirando, por eso estamos construyendo una fuerza de oposición única, avanzando con los que podamos avanzar en esta etapa, buscando también mecanismos porque el pueblo busque mayores niveles de conciencia. O sea, hoy día nosotros tenemos un pueblo que está consumido por un modelo de sociedad que busca precisamente fomentar el egoísmo, fomentar el consumismo, fomentar la desigualdad, fomentar la competencia entre los compañeros de curso, entre los trabajadores. Todos compiten por tener una mejor posición dentro de la sociedad. Sin embargo, aquí no hay solidaridad, no hay igualdad de condiciones, existen diferencias profundas. Eso es lo que nosotros estamos buscando revertir. Esas son las ideas que basan de alguna u otra manera los principios del socialismo y del comunismo posteriormente para nuestra patria, que es lo que nosotros estamos buscando construir. Carol, quería hacerte otra pregunta respecto a otro tema que también es bien interesante dentro de la historia del Partido Comunista. Te iba a pedir... eso mismo, justo arreglar el collar también. Carol, en torno al punto de que el partido, gran parte de su historia lo ha vivido fuera del gobierno. Y me imagino que un partido político lo que aspira es precisamente a llegar a gobernar un país. Lo han hecho en algunas instancias, pero gran parte de su historia la han vivido fuera del gobierno. ¿Cómo logra sobrevivir? Porque me da la impresión de que es más difícil. Si el objetivo principal es llegar al gobierno y no lo has logrado durante gran parte de su historia, es más difícil mantener cohesionado a un partido. Exacto. Bueno, en lo largo de la historia, cada vez que el Partido Comunista ha sido parte de un gobierno, ha sido en momentos muy importantes y muy concretos de la historia de nuestro país, ¿cierto? Fueron ambos con la construcción de poderes populares, con el involucramiento pleno del pueblo chileno en la construcción de procesos determinantes, ¿cierto?, para la historia de nuestro país. En eso, lamentablemente, hemos tenido malas experiencias. Nosotros fuimos traicionados en su momento por Gabriel González Videla, ¿cierto?, en ese gobierno, yo lo explicaba antes, fuimos duramente reprimidos. Pasó lo de la Unidad Popular, donde nosotros construimos también en conjunto con el proyecto de Salvador Allende y todos los que fueron parte de ese proceso en su momento, también un proyecto que fue truncado. Sin embargo, toda esa experiencia de alguna u otra manera a nosotros nos lleva a mantenernos firmes y efectivamente no es fácil. O sea, no es fácil no haber tenido parlamentarios por 20 años. O sea, construir desde la calle, construir desde el movimiento social, construir desde la oposición permanentemente, por supuesto que no es fácil, porque eso también te pone en una posición de desventaja. O sea, si tú estás en el gobierno, y así ha pasado, en los gobiernos de turno han tenido el sartén por el mango. Sin embargo, nosotros hemos tenido que construir nuestro espacio a punta de esfuerzo, a punta de trabajo, a punta de estar en la calle construyendo con el movimiento social, y eso es lo que nos permitió tener los 3 diputados que tenemos hoy y nos ha permitido crecer tremendamente, y es la representación que tuvimos en las últimas elecciones municipales, que por supuesto también para nosotros es un reconocimiento al trabajo y la consecuencia del Partido Comunista. Ahora, Carol, estos 100 años los pilla a ustedes como partido en un momento bien importante de tomar decisiones que pueden hacer una suerte de bisagra en la historia del Partido Comunista, en particular por la posibilidad de llegar al gobierno, quizás en una alianza importante de la oposición en las próximas elecciones presidenciales. Hablábamos hace un rato de la flexibilidad. Nuevamente, ese va a ser el principio rector al momento de tomar esta decisión.
la flexibilidad, la apertura o más bien el pragmatismo, digo, o se van a mantener, digamos, con una posición más estricta, más cuadrada dentro de ciertos temas que pueden ser peliagudos con los posibles aliados en esta oposición? Bueno, nosotros tenemos una posición política programática que es clara y la hemos dado a conocer en varias oportunidades, ¿cierto? Nosotros estamos por una educación gratuita, pública, de calidad, estamos por la construcción de un nuevo modelo de salud más equitativo, sin privatización de por medio, terminar con el lucro en la educación y en la salud también. Buscamos una reforma tributaria que genere mejor distribución de los recursos, ¿cierto? Y así una serie de cosas cambio de la Constitución, hemos hablado de una serie de cosas que para nosotros son muy importantes y fundamentales para la construcción de este periodo. Y en eso creemos que cada vez son más los aliados que se suman a posiciones de este tipo, más que los que se restan. O sea, nosotros hemos visto cómo la Concertación, después de 20 años de haber gobernado, y de haber gobernado donde su proyecto político se fue diluyendo en el tiempo, y ya en los últimos años veíamos que la cosa no sabíamos para dónde se iba, o sea, habían socialistas ahí manteniendo un modelo neoliberal, por ejemplo. Nosotros creemos que hoy día, dentro de las bases de la Concertación, dentro del Partido Socialista, dentro del PPD, dentro también incluso de la democracia cristiana, también del Partido Radical, también otros sectores de la oposición como la izquierda ciudadana, se han ido abriendo posiciones para buscar frentes comunes y con eso avanzar. O sea, nosotros aquí lo que nos interesa es el beneficio de la grande mayoría. Y para eso, más que ponernos y encasillarnos en posiciones cerradas, pragmáticas, que no nos permitan avanzar, preferimos buscar los mecanismos de fomentar la unidad por sobre las diferencias. ¿Para llegar al poder o para generar esos cambios? Es para generar los cambios. A nosotros no nos interesa llegar al poder por el poder. O sea, si es poder, sin cambio no nos interesa. Y por eso nosotros hemos dicho primero el programa y después espacios de representación política. Si no hay acuerdo programático, nosotros no vamos a tener candidato presidencial, porque no queremos candidato presidencial si no es en base a tener una idea política programática que garantice derechos sociales básicos para la ciudadanía. O sea, si no está ese acuerdo programático, que hasta ahora se ve bastante difícil, no hay ninguna discusión de participar ni en primaria ni en ningún proceso con el resto de la oposición. Exacto, o sea, nosotros lo que hemos dicho aquí, toda la condicionante, la principal condicionante para avanzar en cualquier tipo de táctica política para poder generar un acuerdo, pasa por el programa. Y ese programa va a estar condicionado también por las ideas que el movimiento social ha puesto sobre la mesa, que por lo menos para nosotros como Partido Comunista nos hace mucho sentido porque son las ideas que hemos venido levantando por años. Nosotros nos sentimos parte del movimiento social, hemos construido desde ahí, hemos crecido desde ahí, y eso es lo que nos permite hoy día estar vitales, estar vivos. Y después de 100 años el Partido Comunista está más vivo que nunca por lo mismo, porque nuestras ideas son las ideas que de alguna u otra manera también han surgido y han emergido desde la esencia más pura del pueblo chileno. Ahora, esa discusión programática implica ciertas negociaciones también. ¿Ustedes están dispuestos a ceder dentro de esas negociaciones? ¿Están dispuestos a asumir, digamos, una parte, ¿cómo asumir parte de la pérdida en ese proceso de negociación? ¿Qué están dispuestos a asumir en ese proceso? Bueno, nosotros creemos que esto es parte de un proceso, y lo hemos dicho, los procesos también tienen sus etapas. Probablemente en este próximo gobierno no vamos a alcanzar una democracia plena como la que nosotros nos imaginamos y como la que creemos, ¿cierto? Pero si eso nos permite avanzar, por ejemplo, en que más estudiantes pobres puedan llegar a la universidad, nosotros vamos a estar dispuestos a que eso sea así. O sea, si eso nos permite garantizar que los 3 primeros quintiles, que los 4 primeros quintiles de los estudiantes más vulnerables de este país tengan garantizada la educación superior, también vamos a estar dispuestos a avanzar. Si avanzamos en temas de equidad, de mejor distribución de los recursos, como fue la propuesta de reforma tributaria que presentó la oposición, que era muchísimo más avanzada, que incluso con la cantidad de recursos que recaudaba esa propuesta programática, se permitía financiar la educación gratuita. Entonces, nosotros frente a ese tipo de posiciones, aunque quizás no sea la totalidad de lo que nosotros queremos, sí estamos dispuestos a avanzar. Ahora, sí hay cosas que son intransables. Nosotros creemos que, por ejemplo, el cambio del sistema electoral binominal es algo fundamental en este nuevo proceso. O sea, no podemos seguir fomentando que en este país se excluya
a la izquierda extraparlamentaria, ¿cierto? Y no solamente al Partido Comunista, con eso me refiero a otras izquierdas también que están ahí, que son un aporte a este país, se sigan excluyendo por producto de este sistema electoral, que partidos como la UDI sigan siendo sobrerepresentados en el Parlamento. O sea, el cambio en la Constitución también es una urgencia. Nosotros no podemos, después de todos estos años, seguir manteniendo la Constitución pinochetista que dejó la dictadura. Sabemos los amarres que eso genera, sabemos la ley que dejó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, el sistema electoral binominal y así todo el resto de los amarres políticos que mantienen el modelo neoliberal. ¿Y será posible alcanzar esa negociación, disculpa, con la DC cuando ha explícitamente planteado ciertas condiciones a eso? Mira, yo creo que ahí hay que conversar bastante bien. Creo que la DC tiene que escuchar también a las bases de la democracia cristiana. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con distintos sectores dentro de ese mismo partido y yo creo que las posiciones son mucho más diversas de lo que parece. Y así también con el resto de los partidos de la concertación. Nosotros hemos visto y hemos escuchado cómo, a diferencia de otros momentos políticos, hoy día hay personas de la concertación, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, que hablan abiertamente del cambio de la Constitución y que dicen que hoy día incluso es necesario generarla a través de una asamblea constituyente. Y eso para nosotros es un tremendo valor y es un avance, no solamente de nosotros, sino que es un avance del pueblo chileno, porque si ellos hoy día piensan así, es porque el movimiento social los presionó y los llevó a pensar de esa manera. Carol Carriola, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Después de esta entrevista los invitamos a hacer una breve pausa, volvemos de inmediato con más informaciones, espérenos.